Buenos días, muchas gracias por la asistencia, por su participación. Le damos la bienvenida pues a este evento y voy a empezar hablando sobre cómo evaluamos la paciente en prolapso genital, qué venimos acostumbrados a hacer y cuál es la idea de hacer un enfoque completo cuando examinamos una paciente, de dónde estamos y hacia dónde queremos ir en este tema de piso pélvico, que a lo largo de muchos años ha evolucionado más allá de las técnicas quirúrgicas en buscar la manera que estas pacientes tengan beneficios, sobre todo en calidad de vida. Sí. Cuando nos enfrentamos a una paciente que tiene un prolapso genital, quizás nuestra primera impresión es ver esta imagen. Entonces la valoramos, determinamos qué tipo de defecto tiene y a veces tenemos algunas inquietudes y quizás, así como se ve la imagen, vamos a tener como una visión bizarra, ¿cierto? No se ve como muy claro cuando queremos tomar una decisión. Y la idea de estos eventos, precisamente, es que de esa imagen logremos definir cuál es la mejor opción para nuestras pacientes. Nada, no funciona. Bueno. Aristóteles decía que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar esos conocimientos a nuestra práctica clínica. Y quizás esa es la razón de la presencia de ustedes acá y de realizar estos eventos para que podamos en conjunto lograr llevar esa teoría a la práctica, buscando que el beneficio de nuestras pacientes. Está estudiado definitivamente que el entrenamiento en piso pélvico es importante. Los estudios revelan que los cirujanos dedicados a este tema, que tienen más experiencia, comparado con los cirujanos de bajo volumen en la atención de pacientes, la tasa de complicación es mucho mayor en aquellos que operan menos pacientes. Por eso el entrenamiento es demasiado importante. Máxime, ahorita que sabemos que la FDA hizo su anuncio vetando definitivamente en algunos casos o en la mayoría de ellos el uso de las mallas, donde aparecieron en su momento como una panacea para todos esos defectos de piso pélvico y que estaban enfocados en la parte anatómica y se fue descuidando la parte de calidad de vida de la paciente, la parte subjetiva, y ahí fue donde la FDA aprovechó, digámoslo así, y realmente hizo esta advertencia, que es real, no solo es una advertencia de la FDA, nosotros que nos dedicamos a cirugía de piso pélvico vemos en estas pacientes. ¿Y qué hemos aprendido entonces? Que luego de que suceden estas cosas hay que redireccionar las conductas, hay que volver a replantear lo que estamos haciendo, pero no a la ligera, sino entendiendo un poco más allá cómo funciona, cuáles son esos aspectos importantes del piso pélvico que nos permitan en su momento tomar la mejor decisión y sin querer hacerlo otra vez lo que hacíamos antes a costa de las consecuencias de la paciente, sino bueno, veamos qué está sucediendo, qué ha sucedido y redireccionemos el tema. El entrenamiento es demasiado básico, pienso yo, como en todas las partes quirúrgicas, en todas las áreas, en piso pélvico también que lo es. Por eso la formación es muy importante y compartir estos espacios va a ser siempre motivo de avanzar en nuestras decisiones. ¿Qué es lo que necesitamos? Que todos estos conceptos anatómicos, fisiológicos, todo lo que son los cuestionarios de vida, lo llevemos a la práctica, que logremos encajar las piezas, y eso deseamos que en este workshop ustedes logren. Entonces empecemos por el principio. Y esta diapositiva, que siempre la pasamos de primerita cuando leemos un artículo y la pasamos porque queremos mirar ya como la investigación o lo que sigue, es demasiado importante. Sabemos que hay factores predisponentes en los cuales nosotros no podemos intervenir, pero hay factores iniciadores, bien sea propios de la paciente o por conductas médicas, pero aquí en esta gráfica amarilla es donde nosotros de alguna manera podemos intervenir. Es decir, todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de esas comorbilidades, de esos efectos que aumenten la presión en el piso pélvico de la paciente,
va a mejorar quizás el pronóstico de aquella paciente que nos busca por un defecto de piso pélvico y donde nosotros podemos intervenir no solo desde lo quirúrgico, sino también desde otros aspectos para mejorar y restituir. Es importante tener en cuenta los factores descompensadores porque nosotros, por ejemplo, en pacientes que estamos tratando son pacientes de edad y quizás ese compromiso de algunos cambios en su hábito de vida va a ser diferente, va a ser difícil. Pero a mí me parece importante que sepamos que nosotros tenemos un papel fundamental a la hora de evaluar el piso pélvico, no solo dejar como que la paciente ya lo tiene, ya está y la vamos a operar, sino que tenemos más cosas por hacer. Ya que la prevalencia del defecto de piso pélvico, si nos basamos en el POPQ, llega hasta el 75%, pero fíjense ustedes que la paciente cuando consulta, si se hacen estudios solo por la consulta, es del 8%. Y obviamente las pacientes están en todos los rangos de edad, obviamente hay un pico después de los 60 años, pero tenemos pacientes jóvenes que también están consultando por piso pélvico. Y de estas pacientes el 18% en algunas revisiones, el 12% en otras, será llevada a cirugía en algún momento de su vida. Pareciera poquito, pero realmente cuando operamos a una paciente, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Cuál es esa némesis, a qué le queremos ganar, qué mejor queremos ofrecer a la paciente realmente? Y es la recurrencia. La recurrencia existe, es una situación que hay que comprender, entender, explicar bien a la paciente, que llega con unas expectativas que en las revisiones, hay revisiones que hablan hasta de la mitad de las pacientes, y recientemente se han hecho reanálisis de otros estudios donde realmente no es tan alta, sino más o menos 7%, es decir, 2 de cada 10 de nuestras pacientes va a tener algún defecto de piso pélvico como recurrencia. Nuestro papel es evaluar esos detalles que a veces pasamos desapercibidos para poder enfocar nuestro tratamiento a evitar precisamente la recurrencia. ¿En qué nos debemos basar en la historia clínica? Nuestra historia clínica debe tener una historia clínica, debe ser demasiado importante la anamnesis de la paciente, cuando le empezó, el estado mental. Es importante porque hay pacientes que por su estado mental, en esos cambios de hábito de vida no vamos a poder lograrlo. Los antecedentes de cirugía y si tiene o no vida sexual, quizás para definir si vamos a hacer un procedimiento obliterativo o una cirugía reconstructiva. Las pacientes también van a dar otro tipo de síntomas además de los bultos, de la sensación de bulto, y debemos prestarle atención porque de esa manera vamos a entender cómo la vamos a enfocar. Trastornos de vaciamiento, las pacientes a veces tienen que digitarse para eliminar, así sea con algún método. Trastornos defecatorios, van a tener disminución de su calidad de vida. Son pacientes que cuando uno las va a operar, uno las ve todas tristes ahí en la consulta, como que sin maquillaje, y después que tú las operas, llegan ya maquilladas, llegan rozagantes. Es demasiado. Nosotros que vemos un gran volumen de pacientes nos damos cuenta. La paciente hay que operarla, que tiene 80 años, tiene una comorbilidad, hay que buscar la manera de mejorarle su calidad de vida. Si no es con cirugía entonces, pero con otra opción. ¿Qué vamos a evaluar al examen físico? Definitivamente lo básico, y eso también nos ayuda a entender el pronóstico de la paciente, la valoración de la parte sensitiva, la valoración de los reflejos, la valoración del músculo elevador para saber qué tan tonificado tiene, o si sospechamos un defecto del del elevador del ala. Y funcional, mira, hay pacientes que tienen limitación en abducción de cadera, limitaciones también y todo esto va a afectar la decisión que vamos a tomar con la paciente. Obviamente la uretra también la debemos valorar porque si tenemos una uretra hipermóvil es muy importante al momento de definir una cirugía, que lo vamos a ver más adelante en la conferencia, y si hay o no presencia de incontinencia, bien sea subjetiva de la paciente o si es oculta. Obviamente el POPQ, del cual hablaremos más adelante, y es demasiado importante el examen anal. El examen anal. Hoy en día se le está dando mucha importancia a la valoración de los trastornos defecatorios. Nos enfocamos quizás en el prolapso vaginal, pero preguntamos muy poco por los trastornos defecatorios. Cuando evaluamos a la paciente, ¿a dónde debemos llevar nuestro foco? ¿Y qué está reportado en la literatura a ese enemigo que tenemos como recurrencia? La edad mayor de 65 años, la utilización, la paridad, sabemos que a mayor paridad más lesión de piso pélvico. Este factor es demasiado importante, hay que estimular a la paciente que de alguna manera logre bajar de peso.
todos esos eventos que hacen que aumente la presión abdominal debemos determinarlos para ir pensando en la decisión quirúrgica. Si están afectados más de 2 compartimientos, generalmente estas pacientes van a tener que llevar una reconstrucción mucho más a fondo. Y hoy en día se está instalando este término, sobre todo por el médico argentino, el doctor Sarsotti, que hablaba del tema de los megalapsos. Esos prolapsos grandes que encontramos seguramente van a tener una tasa de recurrencia aún cuando se les colocaba malla. Y estos 2 factores son demasiado importantes, como es la lesión del elevador del ano y y el hiato, la apertura del hiato. Entonces, cuando la examinamos, debemos fijar mucha atención a esto. Y está estudiado ya que el tamaño del hiato genital se asocia a la tasa de recurrencia de prolapso de cúpula en los estudios, con una tasa hasta del 51% cuando tenemos un hiato mayor de 5 centímetros. Así también cuando se evalúa el músculo elevador y tiene un gran defecto, es decir, el doctor Hans-Peter Dietz y el doctor Guzmán en Chile han hablado mucho sobre la valoración de ecografía de piso pélvico para determinar si el músculo elevador tiene un defecto, y el porcentaje de pacientes con prolapso cuando tienen el músculo elevador afectado es mucho mayor. Nosotros debemos apoyar mucho en esto también para tomar la decisión. Hay pacientes que quizás tienen un prolapso pequeño y no tienen un gran defecto del elevador. Podemos ofrecerle que quizás las técnicas tradicionales, pero cuando tenemos estos defectos debemos ofrecer colposuspensión de alguna manera. Y lo mismo, lo que les hablaba hace un momento de la importancia que le estamos dando al tema de la valoración del esfínter anal. Quizás no vemos un rectocele, pero debemos interrogar a la paciente y determinar si existe un defecto y de pronto pensar en repararlo si le está afectando la calidad de vida a la paciente. Obviamente, pues los otros exámenes, la urodinamia, la manometría anal y la electromiografía serán necesarios dependiendo de cada caso. Valorar cistoscopia cuando tenemos antecedentes de cirugías con malla, síntomas de disfunción vesical, laboratorios básicos que tienen megalapsos, que tengan trastornos de insuficiencia renal, la urodinamia para el detrusor y tiene que ver con la función. Bueno, y luego de que valoramos la paciente, entonces, ¿qué hacemos? Ya la valoramos, determinamos los factores de riesgo y ahí es cuando, de alguna u otra manera, vamos a definirle la cirugía. Y ahí es donde juega un papel importante el conocimiento sobre el piso pélvico. Podemos escoger todas estas opciones, de las cuales seguramente hablaremos en detalle más adelante, pero estas decisiones van a estar basadas precisamente en ese interrogatorio, en ese examen físico, en preguntar a la paciente qué es lo que realmente le molesta, en la experticia del médico y en el objetivo que queremos lograr, que no se debe basar solo en lo anatómico, sino también en lo funcional y en la calidad de vida de la paciente. ¿Cuántas pacientes realmente, después de valorarlas, requieren cirugía? A veces tenemos una paciente que nos llevó en la toma de la citología, le dijeron que tenía un prolapso, que porque otro médico la examinó y le mandó la orden de la cirugía para que la operara, y ya la señora viene mentalizada para esa situación. Y nosotros, y ustedes como especialistas en cirugía vaginal, se enfrentan a esto, y quizá la paciente no tiene un prolapso, tendrá alguno que otro síntoma de disfunción. Este estudio del doctor Javier Pizarro valoró precisamente esa inquietud, si las pacientes que tenían un defecto episopélvico, si se les hacía manejo expectante, ¿qué sucedía? Ellos encontraron 2 factores de riesgo importantes. Bueno, además de la edad, porque sabemos que a mayor edad los tejidos pues van perdiendo colágeno, pero encontraron que cuando el punto BA está a más de 4 centímetros, la tasa de que esa paciente durante los próximos 5 años termine siendo prolapsada es bastante importante. Y el hiato genital, como lo mencionábamos hace un momento, es decir, que si tenemos pacientes con algún grado de prolapso, pero que quizás no es tan avanzado, podemos explicarle a la paciente, hacerle manejo conservador, cambiar todos esos factores precipitantes y seguramente vamos a evitar una cirugía innecesaria. Y esto es otra situación a la que nos enfrentamos. Debemos saber qué tipo de paciente estamos valorando. No es lo mismo una paciente que nos consulta por defecto de piso pélvico, joven, una paciente de edad mediana o una señora de mayor edad. Vea, todas estas pacientes tienen algún grado de calidad de vida y todas estas pacientes podemos ofrecerles un manejo bien sea conservador o quirúrgico. Y esto es importante. Hoy en día se está hablando mucho de la tasa de sobrevida de las pacientes a futuro.
con todo lo que hay sobre expectativa de vida, nos vamos a enfrentar cada vez más a pacientes de mayor edad, y eso ya está estudiado. Ya está estudiado que en los próximos 15 de pacientes que nos van a consultar por disfunción del piso pélvico va a aumentar hasta un 35%. O sea, tener pacientes de bastante edad asociadas a nuestra consulta y activas además, y que quieren mejorar su calidad de vida. Practico el running hace ya como 4 años. Este fin de semana estuve en Río Negro, en la media maratón de Río Negro trotando, terminó la carrera, ya me iba porque yo tenía que venirme para acá a preparar lo último de la conferencia el domingo y no podía salir, me tocó esperar que terminara de pasar la última paciente, la última atleta. Esperen que falta la última, decía el policía, y esta era la última atleta. Nuestras pacientes de edad son activas. Esta quizás trota, hay otras que salen con la familia, otras que se van de viaje. Nosotros debemos tener la capacidad, y hablaba yo pues con el doctor en Chile sobre eso, y es que ellos, por ejemplo, incluyen para tomar esa decisión una valoración y concepto por geriatría. Y nosotros creo que debemos empezar también a utilizar esto, porque no es lo mismo operar a una paciente de 80 años con muchas comorbilidades que una señora de 80 años que no tenga tanta comorbilidad pero que se beneficie de algún tratamiento quirúrgico definitivo. Le podemos ofrecer alternativas como pesario, tal vez. Nosotros aquí en la clínica tenemos una buena experiencia operando pacientes de edad. Y luego está el tema de este tipo de paciente. Esa paciente no tiene prolapso, quizás, o si tiene prolapso. Vemos que tiene un desgarro perineal, un hiato, hay un poco de descenso, ¿sí? Quizás hay un poquito de pérdida de orina, goteo. No tendrá prolapso, quizás inicialmente no la llevemos a cirugía, pero hoy en día, si entendemos la fisiopatología, el prolapso genital, podemos ir empezando a pensar en un nuevo término que ya está acuñado por el doctor Jack Pardo, de Chile, y él habla de esto, preprolapso. El término acuñado en la terminología de la ICSI y de la IUGA es hiperlaxitud vaginal. Nosotros estamos viendo quizás pacientes con preprolapso que la vemos por otro motivo de consulta, pero donde nuestra responsabilidad es intervenir de alguna manera. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Nuestras mujeres están siendo muy activas, están realizando actividades expuestas a aumento de presión intraabdominal. Se está empezando a estudiar sobre el tema. Hasta ahora han habido relación entre la actividad física intensa y la incontinencia urinaria. Y en prolapso, en progresión del prolapso, apenas se está investigando. Lo que se recomienda hoy es que cuando identificamos una paciente que tiene un defecto del músculo o que ha sido intervenida con forceps, quizás también con laxitud vaginal debemos empezar a tener medidas preventivas. Para finalizar, que en la medida en que entendamos cada punto de la valoración del examen físico de nuestra paciente, vamos a lograr entender cómo está funcionando el piso pélvico de esa paciente y ofrecerle una cirugía que sea durable, que sea costo efectiva, menos riesgosa para ella y con mínima morbilidad. Nuestro objetivo es seleccionar el caso, hacer un manejo conservador inicial. La cirugía va a estar determinada si los síntomas de la paciente afectan su calidad de vida. El éxito no debe estar basado solo en la parte anatómica. Ya vivimos esa experiencia con el tema de las mallas. Hagamos eso, nos sometíamos a otros riesgos, sino también en la calidad de vida de nuestra paciente. Y al momento de una cirugía, tener en cuenta esos factores de riesgo, valorar muy bien el elevador del ano, a pesar de que la paciente de pronto no tenga un prolapso apical, pero si tiene un descenso del nivel 1 con un prolapso anterior grande, quizás debemos, en una paciente con factor de riesgo, ofrecerle alguna colposuspensión. Finalizando ya, esta diapositiva me parece muy importante porque hablar con la paciente es demasiado importante, explicarle qué tiene. Nuestra responsabilidad, nosotros tenemos el conocimiento, la experticia, sabemos qué tenemos que hacer, pero la paciente también tiene dudas, miedo, expectativas, está en consulta por un motivo. Nosotros tenemos que participar en esa conexión entre la paciente y que la decisión sea compartida, buscando mejorar la expectativa de vida de esa paciente, mejorar la morbilidad y que el síntoma que realmente molesta a esa paciente sea resuelto.
Definitivamente el trabajo de equipo es demasiado importante, la formación académica nos ayuda mucho y la idea es que con una buena valoración y teniendo todos estos aspectos podamos tomar una buena decisión en nuestra paciente. Muchas gracias.